Buenos días, alumnos. La clase de hoy son dos modelos terapéuticos desde el enfoque humanista, ¿ya? Que en otras versiones de introducción a la psicoterapia no se han visto, ¿ya? Uno de ellos es el análisis existencial y la logoterapia, y por otra parte es el modelo de la experiencing o de la psicoterapia experiencial de Eugen Gendrin, que es como una introducción a lo que ustedes van a ver en la asignatura de psicoterapia. El análisis existencial, eh, su principal autor es Viktor Frankl, que yo se los mencioné en alguna diapositiva anterior, ¿ya? Él es el autor de este modelo psicoterapéutico, y el análisis existencial y la logoterapia es considerada una de las psicoterapias existenciales, ¿ya? ¿Cómo se define este modelo, ya, en su actuar? Se define como una psicoterapia fenomenológica y centrada en la persona, cuyo objetivo es el de orientar a la persona mental y emocionalmente a enfrentar experiencias libres, a tomar decisiones auténticas y a producir una forma de lidiar con la vida y el mundo de una forma realmente responsable. De este modo, el análisis existencial se puede aplicar en casos de desórdenes psicosociales, psicosomáticos y psicológicos, tanto experienciales como conductuales. El proceso terapéutico se realiza por la vía de un análisis fenomenológico de las emociones como el centro de las experiencias. El trabajo biográfico, así como la escucha empática del terapeuta, contribuyen a un aumento en el acceso y comprensión de las emociones. Análisis existencial es una psicoterapia para el tratamiento de problemas y trastornos psíquicos, tales como angustias, depresiones, adicciones, psicosis, enfermedades psicosomáticas. ¿Cuál es el objetivo de este enfoque fenomenológico? El objetivo es ayudar al ser humano a encontrar una forma de vivir donde pueda dar su aprobación interior a su propio actuar. Entre paréntesis, sería vivir afirmativamente. Como psicoterapia fenomenológica personal, el trabajo está dirigido hacia una vivencia libre, entre paréntesis, espiritual y emocional, hacia tomas de posición auténticas y hacia una relación autorresponsable con la vida propia y el mundo. ¿Cuál es la visión del ser humano desde este enfoque? El ser persona humana se entiende aquí como un permanente estar en pregunta, es decir, preguntarse por valores vivenciados o anhelados, entre paréntesis, relaciones, tareas, etcétera, cierre paréntesis, que a uno por eso no les son indiferentes, ya que con ellos algo pasa en relación al valor de la propia vida y en relación al valor de la situación vivida. Es decir, este es un enfoque que le da realce a los valores de las personas, ¿no? El ser humano no solo es un interrogador y un desafiante. En la comprensión existencial, el ser humano está verdaderamente ahí para, ante sus preguntas vitales, encontrar sus respuestas o responder a su vida en libertad.
¿Cuál es la historia de Viktor Frankl en relación a la creación de este modelo? El análisis existencial se funda sobre la antropología de Scheller y Viktor Frankl. Como método psicoterapéutico, el análisis existencial fue desarrollado en los años 80 y 90 en el marco de la Sociedad de Logoterapia y Análisis Existencial en la ciudad de Viena, Austria. Particularmente por Alfred Langley. Como tal, el análisis existencial ha sido reconocido como método psicoterapéutico autónomo por el Ministerio de Salud de Austria, al igual que en Suiza, el país checo y Rumania. ¿Qué es la logoterapia? Se entiende la logoterapia como la búsqueda de la persona por el sentido de su vida. Es una profundización existencial. La frustración de esta demanda es comprender la vida en un contexto más amplio. Se ha convertido un síntoma de nuestros tiempos, vacío existencial, según Frankl. La logoterapia se basa en la comprobación que la vida humana, aún bajo condiciones difíciles y extremas, lleva en sí la posibilidad de una construcción plena de sentido por la realización de valores existenciales, entre paréntesis, naturaleza, arte, encuentro, valores creadores, entre paréntesis, creatividad, acciones, y valores de actitud, entre paréntesis, relacionar una actitud a un dolor inevitable. ¿Qué quiere decir existencia para este enfoque? En el centro del análisis existencial está el concepto de existencia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es una vida construida con pleno sentido en libertad, con fidelidad a sí mismo o autenticidad y responsabilidad. Existencia significa, por lo tanto, más que desarrollos e intercambios automatizados. Existir significa confrontación e intercambio dialógico como un encuentro entre la persona y su mundo. Si este proceso de existencia, el cual es profundamente humano, es obstruido o impedido, la persona no podrá actuar justa y consecuentemente consigo mismo ni con su entorno. Comenzará a sufrir y a veces también los demás, sobre todo aquellas personas que rodean al paciente, ¿ya? Comenzarán a sufrir la enajenación. Enajenación tienen que entenderlo como aislamiento. El análisis existencial habla de las 4 motivaciones fundamentales existenciales. Mientras Viktor Frankl consideraba la búsqueda de sentido como la motivación más profunda de los seres humanos, recientemente el análisis existencial ha distinguido otras 3 motivaciones existenciales o personales que preceden a la motivación por el sentido y que mueven al ser humano profunda y constantemente. ¿Ya? El desarrollo que hizo Viktor Frankl respecto al análisis existencial, él planteaba de que la motivación final del ser humano era la búsqueda del sentido, ¿ya? Y el trabajo que hizo, que ha hecho hasta ahora, porque sigue vivo,
Alfred Langley, fue descubrir o plantear otras 3 motivaciones que preceden a esta motivación que describía o que describió Viktor Frankl, ¿ya? La primera motivación fundamental se refiere al ser humano, que lo moviliza la pregunta fundamental de la existencia. 2 puntos, yo soy, pero. ¿Puedo ser y estar como persona total? Encerrado por signos de interrogación. ¿Tengo el suficiente espacio, protección y sostén? También con signos de pregunta. En ese sentido, una persona experimenta especialmente esto cuando se siente aceptado, lo que le permitirá a su vez tener una actitud personal de autoaceptación. La carencia de esto conduce a la ansiedad, entre paréntesis, a angustia. Cuando se habla de ansiedad, ya en términos existenciales, la ansiedad significa angustia, ¿ya? En realidad, el término ansiedad es como la evolución de lo que para los existenciales se conoce como angustia. La segunda motivación se refiere al ser humano, lo moviliza la pregunta fundamental de la existencia. Yo estoy vivo, pero me gusta vivir, con signos de pregunta. Experimento plenitud, afecto y aprecio por aquellos que tienen valor en mi vida, también con signos de pregunta. La dedicación requiere sentir lo valioso en la propia vida. Este valor fundamental consiste en un profundo darse cuenta de que es bueno existir, entre paréntesis, que yo soy y estoy aquí. Cierre paréntesis. La carencia de esto conduce a la depresión. La tercera motivación fundamental tiene que ver con que al ser humano lo moviliza la pregunta fundamental de la existencia. Yo soy yo, pero, con signos de pregunta, ¿me siento libre para ser yo mismo o yo misma? ¿Experimento atención, justicia, aprecio, estima, respeto, mi propio valor? Con signos de pregunta o de interrogación. Carencias a este nivel conducen a complejos de síntomas histriónicos, así como a los principales trastornos de personalidad. La cuarta motivación fundamental para este análisis existencial es que al ser humano lo moviliza la pregunta fundamental de la existencia. Yo estoy aquí, pero, ¿para qué soy bueno? ¿Qué puedo hacer hoy para que mi vida sea parte de una totalidad con sentido? ¿Para qué vivo? Carencias en este nivel conducen a las adicciones y la dependencia. El principal tema existencial es la interacción, entre paréntesis, diálogo, ¿ya? Los grupos de análisis existencial interactúan alrededor de estos 4 desafíos o de estas 4 motivaciones fundamentales: el mundo, la vida, el yo o el sí mismo, el sentido y el futuro.